Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En nuestras sesiones virtuales a través de Zoom hemos hablado del relieve y de las formas del relieve, ¿cierto? Recordemos que el relieve son todas las formas que existen en el planeta Tierra, en la superficie del planeta Tierra. Pueden ser golfos, pueden ser bahías, pueden ser valles, pueden ser mesetas, pueden ser llanuras, cordilleras, montañas, entre otras tantas. Sin embargo, me gustaría hoy en este corto video explicar un poco eso de la formación de las montañas. Algunos me dirán, profe, una montaña es una elevación del terreno. Y sí, tienen razón, es eso. Pero me gustaría más explicar cómo nace una montaña, cómo se forma una montaña, qué relación tiene con los procesos internos del planeta Tierra y eso cómo se evidencia en la superficie del planeta Tierra. Porque todo esto es un proceso. Si en Colombia hay montañas y la formación de montañas que hay en Colombia tiene que ver con el proceso interno del planeta Tierra. Es decir, no es excepcional de Colombia, no es único en Colombia, sino que tiene que ver con todo un proceso interno del planeta Tierra y que está muy ligado con lo que hemos venido hablando desde el periodo pasado, con esa teoría de las placas tectónicas y con las características de la corteza continental y de la corteza oceánica. Espero que el video les quede más claro las explicaciones que he venido dando y espero que en cierta medida logremos avanzar en el tema. Espero que les guste el video. En un video anterior yo estaba explicando un poco las características de la corteza terrestre. Y la corteza terrestre decíamos en ese video, y los que no han visto el video les recomiendo que lo vean. En ese video hablábamos que la corteza terrestre se divide en dos grandes partes, la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza oceánica, pues una formación de rocas principalmente ígneas, y la corteza continental, pues unas rocas metamórficas y rocas sedimentarias, principalmente, aunque también existen ígneas pues en la corteza continental. La corteza, ya sea continental o corteza oceánica, está compuesta por suelo y por roca. ¿Qué tipo de rocas? Diversas. Podemos encontrar diversas rocas. Acá tengo una roca ígnea, ¿cierto? Pero también podemos encontrar unas rocas mucho más fuertes, ¿cierto? Unas rocas que han tenido varios procesos, y recordemos que existen tres tipos de rocas: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Y que estas rocas tienen un ciclo o tienen un proceso, ¿cierto? Tienen un proceso que ya lo hemos venido hablando incluso desde el periodo pasado, y algunos lo hemos venido hablando desde el año pasado. Entonces acá les tengo las muestras de algunas roquitas. Esta es una roca ígnea, la voy a acercar a la cámara para que la logren ver, ¿cierto? Una roca volcánica, esta es un tipo de roca volcánica que es de un volcán de Ecuador que se llama el volcán Cotopaxi. Entonces la guardé para en algún momento que me sirva. Esta roca tiene una característica muy importante, es que es una roca muy débil. Si yo la comparo con esta roca es mucho más fuerte, tiene como rasgos de sedimentos, como una roca sedimentaria. Esta roca es mucho más débil, ¿cierto? Más débil que esta. Entonces, si yo cojo con mi fuerza y tomo, la lanzo contra la pared, seguramente esta roca se me va a romper. Esta roca, por el contrario, no, porque ha tenido más procesos y ha tenido, digamos, más tiempo de sedimentación y demás. Recordemos de dónde vienen los sedimentos. Voy a hacer entre paréntesis ahí. Los sedimentos vienen a través de el paso de la lluvia, del agua, del aire, que vienen de las montañas, ¿cierto? Y eso se acumulan, y vamos a encontrar ese tipo de rocas principalmente en los ríos, ¿cierto? Esta es una roca que cogí, creo que un río, no me acuerdo muy bien, pero estoy casi que seguro, no soy geólogo. Entonces, si de pronto un geólogo ve este video me dirá, no, esto no es una roca sedimentaria, pero creo yo que es una roca sedimentaria y se logran ver algunos sedimentos. Entonces, esas son las características fundamentales de la corteza oceánica y de la corteza continental. Quisiera además agregar que dentro de los continentes vamos a encontrar rocas muy duras, muy fuertes, muy viejas, además del precámbrico. Recordemos que el precámbrico es la etapa más antigua del planeta Tierra, ¿cierto? Y ahí se van a comenzar a formar esos continentes, ¿cierto? O lo que conocemos como la Pangea, donde todos los continentes estaban unidos, y esas rocas son muy fuertes, son muy duras, son extremadamente duras y muy viejas, ¿cierto? Y vamos a encontrar dentro de los continentes unos escudos continentales que devienen de este momento histórico del planeta Tierra. Quisiera también hacer otro paréntesis, y es que cuando hablamos de los procesos geológicos estamos hablando de millones de años, de miles de años, e incluso para, digamos, nuestra realidad en tiempos,
históricos nos parece como muy lejana, y efectivamente lo es. Es mucho tiempo para lograr evidenciar esos grandes cambios que se van a presentar en la superficie terrestre. Eso es como una pequeña introducción para recordar estas características de la corteza oceánica y de la corteza continental. Si quieren profundizar más al respecto, vean el video que subí hablando de esto. Bueno, y algunos geólogos, incluso pues también algunos geógrafos, han dicho que debajo de la corteza, o bueno, en la corteza, en la parte que llama la litosfera, vamos a encontrar unas placas, ¿cierto? ¿Qué es una placa? Una placa es como la división que existe debajo de los continentes y debajo de los océanos, ¿cierto? Como un rompecabezas, más o menos así. Existen 7 grandes placas en el planeta Tierra. Colombia está por encima de la placa sudamericana, pero también pues al costado norte vamos a encontrar la placa del Caribe, también vamos a encontrar al costado occidental la placa de Nazca, y más al costado occidental vamos a encontrar la placa del Pacífico. Estas placas se mueven constantemente y generan diversos choques o diversos tipos de movimientos. Lo dijimos alguna clase, generan movimiento convergente, divergente o transformante, ¿cierto? Y cada uno de estos pues tiene unas particularidades, pero pues no va a profundizar mucho en esto porque ya lo hablamos en clase, ya lo hemos venido hablando y ustedes creo que ya lo tienen más o menos claro por las sesiones que hemos venido realizando. En otra medida me gustaría aclarar que los procesos de formación del relieve tienen que ver o están muy directamente relacionados con este movimiento de placas tectónicas, o por lo menos la formación de montañas y la formación de cordilleras. ¿Por qué está relacionado con las placas? Precisamente lo que genera que existan estas formas de relieve son ese movimiento de placas. Entonces vamos a encontrar, algunos dicen que vamos a encontrar procesos endógenos. Cuando hablamos de procesos endógenos estamos hablando del interior del planeta Tierra, que se van a reflejar de manera exógena o en la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces es muy importante relacionar estos dos conceptos, placas tectónicas y formación del relieve. Por eso es que los procesos que ocurren en Colombia no son únicos en Colombia, porque las placas están distribuidas a lo largo del planeta Tierra. Entonces, si en Colombia hay montañas, obviamente tiene que ver con la formación de montañas que ocurren en otros lados del mundo, porque es un proceso. ¿Listo? Eso es muy importante aclarar. Bueno, voy a especificarme principalmente en Colombia, pero recuerden que es un proceso que ocurre en todo el mundo. Y está muy relacionado, ¿cierto?, con todo el proceso endógeno o al interior del planeta Tierra. Entonces Colombia pues tiene tiene presencia de la gran cordillera de los Andes, ¿cierto? En Colombia esta cordillera se divide en 3 partecitas: la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. Les voy a dejar en esta parte seguramente un mapa físico de Colombia para que lo ubiquen: cordillera oriental, central y occidental. La cordillera oriental es donde estamos nosotros. Bogotá está en la cordillera oriental. Si ustedes están viendo el video desde Bogotá, pues estamos encima o sobre la cordillera oriental. Asimismo, geológicamente, Colombia está sobre la placa sudamericana, ¿cierto? Y esta placa sudamericana está en choque con la placa Nazca, pero al mismo tiempo también con la placa del Caribe. La placa Nazca está hacia el Pacífico, ¿cierto? Hacia el Océano Pacífico. ¿Cómo se mueve la placa sudamericana? La placa sudamericana se mueve de oriente a occidente, es decir, en este sentido, ¿cierto? La placa Nazca se mueve de occidente hacia oriente. Entonces vamos a encontrar en esta parte un choque de este tipo. ¿Cómo se llama este choque? Cuando chocan así, muy bien, se llama movimiento convergente o choque convergente o borde de placa convergente. Entonces chocan así. Y es un tipo de borde convergente oceánico con continental, ¿cierto? Oceánico continental. El océano a través de la placa Nazca está chocando con la placa sudamericana, ¿cierto? La placa Nazca se va a subducir, lo dijimos en anteriores clases, o sea, a meter por debajo de la placa continental, que es la placa sudamericana.
Entonces va a haber este movimiento, ¿cierto? Y se va a meter, ¿cierto? Se va a meter, se va a meter. Y esto va a generar la subducción, que es lo que ya hablamos en clases anteriores. Entonces hay un choque, ¿cierto? Se va a meter un choque convergente oceánico, continental, y se va a meter, y se va a meter, y se va a meter. ¿Por qué se mete? Por la densidad. El agua es más densa que el continente. Hasta acá espero que quede muy claro. Estos son temas muy complejos, pero estoy tratándolo de hacer de una manera muy sencilla y tratándolo de explicar muy bien. Entonces, cuando chocan, ¿cierto? Se va a meter, se va a meter, se va a meter, se va a meter, pero va a generar algo. Va a generar algo. Y es que recuerden ustedes que los continentes tienen zonas muy fuertes, zonas muy, muy, muy fuertes. ¿Qué va a pasar? Pues precisamente lo que vamos a ver en unos minuticos. Esas zonas muy fuertes, extremadamente fuertes, se llaman escudos continentales, que son los más viejitos del planeta Tierra. Son la parte de los continentes más viejitos, los que se formaron en el precámbrico cuando se estaba formando todo, ¿cierto? Son extremadamente fuertes, ¿cierto? Y si vemos que hay una roca que choca una roca muy fuerte con otra muy débil, pues precisamente se va a formar un plegamiento, ¿cierto? Esta roca, que es muy fuerte, estuvo hace miles de años, esta parte de la Tierra que se llaman escudos, estuvieron hace miles de años sobre el océano, o sea, no estaban sumergidos por debajo del océano, sino que estaban en la superficie del océano, ¿cierto? Entonces, cuando chocan, pues precisamente esta que es muy fuerte, del precámbrico, recordemos del precámbrico, va a chocar con una roca muy nueva y esta roca se va a elevar. Ahí es cuando vamos a ver precisamente la formación de esas montañas, de esas cadenas montañosas que existen pues a lo largo del mundo, pero en Colombia también existen esas cadenas montañosas, que es la cadena de los Andes, que se divide en tres, como lo dije anteriormente. Esto es muy importante porque de esa forma vamos a ver que se forman el relieve montañoso en Colombia. Eso es extremadamente importante y me gustaría que lo tengamos claro. Voy a tratar de hacer un experimento simulando un poco esta situación y espero que les quede un poco más claro. Bueno, chicos, traté de hacer esta especie de experimento, espero que funcione, para simular un poco lo que hemos venido hablando. Entonces, esto va a simular un escudo continental que es muy fuerte, ¿cierto? Acá tenemos agua, vean, acá tenemos agua. Obviamente en esta parte, obviamente no existe agua porque es continente, pero bueno, pues se me mete porque no logré pegar muy bien esta parte. Pero simulemos que esto es agua, que sería como el océano, y eso sería precisamente lo que se va a formar posteriormente en miles de años. Entonces, el escudo continental, que vendría siendo ¿cierto? Que es una roca muy fuerte, supongamos que es una roca muy fuerte, es un escudo continental, está en los continentes, está pues en la superficie terrestre, en la superficie, ¿cierto? Del agua, o sea, no está cubierto por el agua. Pero debajo pues del agua hay roca y hay suelo, ¿cierto? Que va a chocar con esta corteza continental que tiene un escudo continental muy fuerte y va a chocar en este sentido. Este se va a ir para allá y este se va a ir para allá. Cuando chocan, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar. Vean, que cuando choca, ¿qué va a pasar? ¿Sí ven lo que pasa? ¿Sí ven? Acá hay un levantamiento o hay un plegamiento, eso se llama plegamiento. Pues eso fue lo que pasó en Bogotá hace miles de años. Bogotá estaba debajo del océano y se fue levantando, se fue levantando, se fue levantando. Y así pues, no solamente en Bogotá, sino en las cordilleras. Se fue levantando, se fue levantando. Y obviamente los residuos del océano van a quedar presentes acá. ¿Listo? Van a quedar presentes acá. ¿Por qué van a quedar presentes? Precisamente la sal, ¿cierto? Del océano va a estar presente en esta cadena montañosa. Por ejemplo, vamos a encontrar las grandes minas de sal, como por ejemplo la mina de sal de Zipaquirá. Entonces vuelvo a colocar el ejemplo. Eso está sumergido debajo del agua, ¿cierto? Y cuando chocan, ¿cierto? Está moviéndose hacia el costado occidental y la otra hacia el costado oriental. Vean, ¿cierto? Se va a levantar, va a haber un plegamiento y se va a formar una montaña de esta forma, ¿cierto? Que va a estar por encima de la superficie del agua. Bien, recordemos que acá pues ya no existiría el agua, sino que pues obviamente el experimento no me lo permite demostrar de la mejor forma, pero espero que con esto les quede un poco más claro cómo se forma una montaña, ¿cierto? Y en especial cómo se formó la cordillera de los Andes, ¿cierto? Recordemos que en Sudamérica hay
dos grandes escudos continentales, que es el escudo guayanés, en cual Colombia tiene una partecita del escudo guayanés, y el escudo brasilero, ¿vale? Que son las partes más viejas y las primeras que se formaron en el planeta Tierra. Entonces, podríamos decir que la cordillera de los Andes se formó mucho después de que se formaron los escudos, ¿vale? Entonces, las montañas de Colombia precisamente se formaron de esta forma, o bueno, la formación de la cadena montañosa de los Andes se formó de esta manera, a través del plegamiento y a través del choque de placas tectónicas. Y ahora sí vemos que es una montaña, es una elevación del terreno, vean, una montaña es una elevación del terreno, pero ya entendemos el por qué. Espero que les haya quedado muy claro este video. Bueno chicos, por último, pues les quiero agradecer por poner atención al video. Este tema es muy complejo, es muy difícil, a mí me cuesta todavía entenderlo en su complejidad o en su totalidad. Sin embargo, pues dadas las circunstancias me toca hacer el video para explicarlo. Si estuviéramos de forma presencial, de pronto hubiera sido más sencillo porque teníamos los mapas, hubiéramos explicado de pronto en el tablero de una forma más ágil, pero igual lo vamos a seguir profundizando. Si no entendieron, pues me pueden hacer sus comentarios, y si les gustó, denle like. Muchas gracias chicos, que estén muy bien.